Es apasionante saber por los relatos bíblicos todo lo que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los siervos de Dios, la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sufrido siempre. Y es que la iglesia o el pueblo de Dios no puede lo que le puede por su propio esfuerzo, por su propia capacidad, aunque tiene que haber determinación, fe, confianza, pero todos los logros del Hijo de Dios los obtiene en base a lo que Dios puede hacer para nosotros. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Durante la historia de la humanidad, el pueblo de Dios ha sufrido persecuciones, ha sufrido ataques, señalamientos, rechazos. Y el tiempo de hoy no puede ser la excepción. La iglesia del Señor Jesucristo, en este peregrinaje, va a cerrar el ciclo de la iglesia, la era de la iglesia, de la gracia, así como inició. En medio de oposición y persecución. Y eso ha sido un denominador común. Y de alguna forma eso ayuda a que el pueblo de Dios afirme su fe, su confianza, su carácter, porque cuando se acostumbra a luchar y a confiar en Dios y a vencer luchando y confiar en Dios, a pesar de las adversidades, se crece, se madura, se fortalece. Es tal así que cuando el Señor Jesucristo estaba por despedirse de su iglesia, porque sabía que iba a ser llevado a las nubes, al cielo, citó aquel texto que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos, ese testigos es martos en el griego original, martos de mártir, de ahí viene la palabra mártir. La iglesia creció y se multiplicó cuando en Jerusalén comenzaron a perseguir a los cristianos. Y aquella gente abandonó todo lo que tenía porque podían ser encarcelados y hasta asesinados. Pero a donde iba la iglesia, todos los que iban huyendo, iban predicando. Iban enseñando el Evangelio de Jesucristo. Iban compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Por ello fue necesario que Dios diera ese poder, esa autoridad, que es el Espíritu Santo morando en el pueblo de Dios. Porque con nuestra capacidad, con lo que somos, con lo que podemos hacer, es muy difícil, literalmente imposible, que hagamos la obra de Dios. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos da aquello que nosotros necesitamos, su guianza, su poder. El Espíritu Santo nos capacita para poder vivir la vida que agrada a Dios. Vamos a leer algunas citas bíblicas y vamos a escuchar con atención lo que la Biblia dice acerca de ese poder de Dios que actúa en el cristiano para ser testigos de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para lograr los propósitos de Dios. Y sí, por supuesto, eso nos trae suma bendición. Escuchemos la palabra de Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Efesios 3:20 nos dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y 2 Corintios
12, versículos 7 al 10 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos obligados, empujados más allá de nuestras propias capacidades, cuando nos damos cuenta de que nuestro esfuerzo máximo no es suficiente, cuando el problema, la adversidad es tan grande que no podemos nosotros mismos con ello, es entonces cuando nos damos cuenta que lo único que podemos y debemos hacer es esforzarnos confiando no en nosotros, pero sí en Dios. Y cuando nuestra confianza se pone en Dios, nuestra labor, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, es cuando adquiere ese verdadero valor. Es cuando tiene los resultados gloriosos y maravillosos, porque al poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, a esforzarnos en Él, a confiar en Él, a esperar en Él, a perseverar en Él, eso hace una gran diferencia, porque es Dios mismo luchando por nosotros, es Dios mismo haciendo la obra que tiene que ser hecha. Por eso dice la Biblia también que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? El luchar, el esforzarnos, el confiar en Dios, y por qué no, el ser atribulados y llevar esa tribulación con longanimidad, con fe y confianza en Dios, nos hace a nosotros personas con una mente conforme a la mente de Cristo y un corazón conforme al corazón de Dios. Añade a nuestra vida gloria eterna. Así que, hermanos, amigos, iglesia, perseveremos con firmeza, sin miedo, sin duda. No desconfiemos de Dios. Los días que vivimos no son muy agradables y el tiempo por venir no será mejor. Entonces, lo más conveniente para cada uno de nosotros es que aprendamos a confiar en Dios, a ser guiados por Dios, a esforzarnos en Dios, a apoyarnos en Dios y no a confiar en nuestra propia capacidad o prudencia, sino que, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Y así se cumplirá lo que dice la palabra de Dios, para que el que se gloríe en el Señor. No es nuestra humana capacidad, no es nuestra sagacidad, es Dios en nosotros. Dios en nosotros. Así que apoyémonos en el Señor, busquémosle, esforcémonos en Él. Cada día, que toda nuestra dedicación y esfuerzo sea en comunión con Él, guiado por Él, por su palabra, por su espíritu, porque Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. Y recuerda, Dios es tu Padre eterno y te ama por sobre todas las cosas. Y Él quiere lo mejor para ti. Y si tú le crees a Él y te apoyas en Él y te das guiar por Él, te esfuerzas en Él, confiando en Él, lo lograrás. Así que juntos, tú y Dios,
firme y adelante, porque la victoria es segura. Dios te bendiga y a través de tu vida Dios bendiga a tu familia. Cuídate.